Ay, me puso gorilas de fondo. Déjelo para después, Fer, que me encanta esta canción. Vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Dicho sea de paso, terminé de leer hace unos días un libro que se llama Coherencia Emocional. Y como el campo cuántico funciona así, estamos en contacto ahora con Fabián Maglio, que él es terapeuta integral. Y justamente el tema de hoy es coherencia emocional. Fabián, bienvenido a la Fresh. No la ves a Fernanda, pero está del otro lado. Y de este lado, Bueno, Marcos Capes, un gusto. un saludo para todos, y bueno, muchísimas gracias Marcos por esta posibilidad. La verdad que es muy interesante poder interactuar y qué causalidad o qué resonancia que has leído un libro sobre este tema. Lo terminé de leer, Fabián, hace 2 días, ¿eh? Y después que nos terminemos comunicando por este tema, no Exacto, es casualidad. Entonces, tal cual. me parece muy pertinente charlar de esto, teniendo en cuenta que lo considero, ahora te lo voy a preguntar a vos, una herramienta vital de estos tiempos, ¿no? Este Exacto. arte que tiene que ver a la congruencia, ¿no? ¿Qué sería esto de coherencia emocional si lo intentamos resumir, Fabián? Me parece un poco Bueno, difícil, pero bueno, lo dejo en tus manos. es difícil porque generalmente en una charla uno se demora entre 2 horas y media y 3 horas para poder este, eh, introducir a la gente en este tema. Pero para hacer una respuesta rápida y clara, yo generalmente lo relaciono con la música. Si tuviéramos que interpretar una partitura y tenemos tres instrumentos, supongamos violín, piano y guitarra, bueno, los tres instrumentos tienen que tocar en el mismo tono, porque si no, imaginemos lo que sería la guitarra en do, el piano en re y el violín en fa. Sería un desastre. Bueno, de esta misma forma, podemos relacionar estos instrumentos con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Mm. Entonces, si hay una hilación entre estos tres puntos, yo siento emocionalmente algo y digo lo mismo en consecuencia o actúo en consecuencia, estoy en coherencia emocional. ¿Por qué? Siempre tenemos que respetar a la emoción porque es lo más biológico y lo más arcaico y aparte lo que está en la parte de nuestra mente inconsciente, que es una cosa que es un gran universo que tenemos que ir desmalezando muy de a poquito. Entonces, la emoción es lo básico, lo original, y en consecuencia tienen que estar nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Qué pasa? A veces esto no se da, o en la mayoría de las veces no se da, pero no es porque uno sea tonto, ¿no? Puede ser que tengamos más o menos herramientas para gestionar, pero en este mar que es el inconsciente, hay una cantidad de información invalorable, pero también inmanejable, porque hay 40 millones de estímulos por segundo, según la ciencia, Mm. una cosa que sería imposible de gestionar. Y a través de las emociones, que no son otra cosa que una información, es un vehículo de información y de energía que nos conecta de ese mundo inconsciente al mundo consciente, ¿no? El consciente se dice que es un 5% de nuestra actividad diaria, de nuestros estímulos, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. El 95% se lo lleva el inconsciente. Ahora te pongo un stop acá, Fabián, porque Sí, si la emoción es el nexo, la emoción, el sentimiento es el nexo entre el consciente y el inconsciente, tendríamos que aprender a escuchar más ese inconsciente, más sobre todo si se ocupa del 95% de nuestra existencia. O sea que exacto. muchos de nosotros pensábamos hasta el momento que si la emoción esa no nos gustaba, teníamos que correrla de acá en lugar de charlar con ella. Exactamente. Bueno, esa es un poco la tarea de esta disciplina de coherencia emocional, eh, de acompañar a las personas a hacer lo que llamamos una inversión psicológica. Porque yo escuchaba en otros audios, en otros videos tuyos, otros vivos, una parte donde se habla del ego, ¿no? Mm. Si el ego es bueno o el ego es malo. Bueno, el ego está en la parte consciente. Por supuesto que el ego es un mecanismo psíquico que bien aplicado es fantástico. Ahora, si no lo aplicamos bien, es contraproducente. Entonces, este mecanismo de proyección en el otro, y cuando digo el otro puede ser una persona,
o una situación, lo que desde el consciente creemos que es el afuera, ¿no? Para tener una idea. Si yo proyecto en el afuera algo mío, lo estoy viendo, lo estoy leyendo como un espejo. Ahora, si yo aprovecho esa información para gestionar y para corregir, es fantástico el mecanismo. Ahora, si yo proyecto un problema, una situación, en el afuera, responsabilizando al afuera, es la empresa más imposible, jamás voy a poder gestionar una emoción propia. Entonces, esto es lo que se propone, de tomar este mecanismo, pero como una forma de aprendizaje. ¿Yo cómo hago para conocerme? Yo me conozco a través tuyo, porque solo no me puedo conocer. Pero vos serías ese espejo que, por resonancia de información, de emociones, me estás espejando emociones mías. Este viejo hermoso, joven viejo, ¿no? Viejo cronológico, pero joven de espíritu, Alejandro Jodorowsky, eh, que, bueno, ha hecho un aporte a toda esta metodología realmente muy valorable. Él dice, lo que no te gusta de mí, tenés que solucionarlo en ti. Pero lo que quiere significar es que yo te estoy espejando una emoción, ¿no? Que es lo que no se puede manejar a priori, porque la emoción es biológica, reaccionamos emocionalmente. Después tenemos el pensamiento para ordenar y poner un poco de, o sea, ir minimizando el caos, ¿no? Eh, Fabián, te quiero hacer un parate acá para desmenuzar un poco este tema que está de la bomba. Sí. Si entonces el que me refleja a mí, obviamente me refleja algo que yo hasta me da dolor entenderlo, Exacto, aceptarlo y lo que sea, exacto. ¿puede ser ese uno de los motivos por lo cual haya tanta gente distinta y con nada que ver que terminan compartiendo, siendo amigos, algunos terminan siendo pareja, y yo digo, decís, ¿cómo? Y inclusive como espectador de la situación, Sí. los ves y decís, ¿cómo puede ser esto, el agua y el aceite? Bueno, Pero, ¿qué está pasando ahí entonces? Que hay como una necesidad mutua de aprendizaje en conjunto, ¿no? Porque si no, exacto. no se Bueno, pudiese dar eso. exacto. Esa es la maravilla que tiene el mundo dual, ¿no? Porque en el mundo este que vivimos terrenal, material, no hablemos de la parte espiritual, vamos a hablar del mundo terrenal. Es un mundo dual, que lo necesitamos. Yo para saber lo que es el negro, tengo que saber lo que es el blanco, tengo que tener el blanco. Para saber lo que es alto, tengo que ver un bajo, o hombre, mujer, estamos polarizados. Eh, Mismo un enchufe funciona con polo negativo y polo positivo, y polo neutro, ¿verdad? Así funcionamos nosotros. Entonces, para responder a esta inquietud que vos planteas, eh, no es el agua y el aceite, es la complementariedad de las personas. Como vuelvo a decir, somos información, en consecuencia resonamos, esto que decimos una cuestión de piel, me llevo bien, me llevo mal, no me simpatiza o me acabo de enamorar, todo esto no es otra cosa que una ida y vuelta de información. Entonces, yo en el otro puedo encontrar un espejo perfecto de mí o puedo encontrar el complementario. Y este es el mecanismo y las herramientas que utilizamos en coherencia emocional, porque cuando una persona llega con una situación inquietante, puede ser un síntoma físico, una enfermedad, o simplemente un conflicto. Vamos a buscar primero los espejos, las resonancias familiares, y vamos a buscar los complementarios. ¿Qué está viendo en el otro que le complementa y tiene que aprenderlo y gestionarlo en él o en ella? Entonces, esto es lo que vos decís. Vemos una pareja y decimos, ¿cómo puede ser que estén juntos? Porque se complementan. Y por la experiencia y por el estudio, se sabe que hasta los árboles genealógicos de cada persona también son complementarios o son espejos. Encontramos a la mamá de él igual u opuesta a la mamá de ella, por ejemplo. A veces hasta cruzado, a veces mamá con papá. Encontramos abuelos con iguales profesiones o con profesiones donde uno fue abundante y el otro fue escaso. Bueno, ahí estamos
en un ejemplo de complementariedad. Y esta pareja se junta para, digamos, reparar un poco el exceso de uno y el defecto del otro, ¿no? Así que, vuelvo a decir, esto no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, nada menos que Nikola Tesla. Somos energía, somos información, por lo tanto, resonamos. Esto hay que tenerlo siempre presente porque es una gran herramienta que incluso baja mucho el estrés en la parte de los conflictos. Cuando uno entiende y comprende esto, lo integra, deja de conflictuar, porque ve en el otro o ve en la situación una información que se está espejando. Y esto es fantástico. El tema es ponerlo en práctica, ¿no? Lógicamente. Claro, porque ahí en cómo se dan estas complementaciones o estos espejos, ¿no? Exacto. Porque también depende del contexto, ¿no? A veces te llevas bárbaro con almas gemelas que compartís todo, los gustos, todo, y va bien ahí para algunas cosas de la vida. Y en otras cosas de la vida, que capaz que son las del campo más interno, la de la mayor compartida de tiempo, te encontrás con otras formas, ¿no? Que no coinciden en mucho, pero que en el fondo hay un resonar ahí que hace que continúe esa unión, esa amistad, ese trabajo en equipo, lo que venga, ¿no? Ahora, Exacto. teniendo en cuenta que desde el punto mental uno no elegiría lo opuesto. Veamos, si me preguntas a mí, a ver, ¿con quién querés trabajar? Acá la tengo a Fernando. Y la verdad que si estaría en la antípoda mía, yo no elegiría mentalmente trabajar con Fernanda, porque sería un garronazo. Ahora, Claro. desde el punto de vista del decir, bueno, quizás tengo que ir forjándome como ser, y no estaría mal meter otra opinión y otro punto de vista, ¿no? Exactamente. Tenemos que entenderlo así, Fabián, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sería? sí, sí. No nos olvidemos, me voy a ir un poquito a la mística, Dale. eh, pero por ejemplo Buda, que experimentó la abundancia en su reino donde él nació, y después cuando salió a la vida encontró tanta pobreza, tanta muerte, tanto dolor, dijo, bueno, ni una cosa ni la otra, vamos por el camino del medio, y es un poco, digamos, las bases del budismo. Y esto es lo que estás planteando vos. En el opuesto, vos vas a encontrar una riqueza que seguramente va a tener una complementariedad con lo que vos tenés que gestionar. Por eso lo ves como opuesto. Porque vuelvo a dar el ejemplo del enchufe. Necesitamos polo negativo y polo positivo para poder integrar e ir por el camino del medio, que sería el polo neutro, ¿verdad? Si no, el artefacto no funciona. Nosotros somos igual. En el otro vamos a encontrar una riqueza que está hablando de nosotros, siempre, siempre. Esto es un mecanismo, esto no lo digo yo, lo dicen los grandes iluminados, empezando por Freud, Jung, y podemos ir a la ciencia más dura, la física cuántica, lo está demostrando cada día. Eh, y si querés ir a la mística también, lo encontrás en palabras de Jesús, lo encontrás en Buda, lo encontrás en la Kabbalah judía. Quiere decir que hay un paradigma de lo que es la, digamos, lo holístico, ese fractal que somos nosotros de un universo, bueno, que nos sustenta, una especie de conciencia universal que nos sustenta y nos atraviesa. Y nosotros somos un pedacito, ¿no? Pero tenemos la misma información. Por eso se da esta herramienta a nivel del árbol transgeneracional, porque se sabe que uno como individuo tiene toda la información de su árbol. Entonces, yo soy mi madre y mi padre, pero también soy mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, y así, y puedo ir a la historia. Y todo eso, esa información la tengo yo. Sí, está claro, tenemos miles de millones de años, ¿no? Cuando nosotros llegamos hasta acá, pero antes nuestro hubo una Exactamente, torta de información que llegó. exactamente. Ahora, te voy a hacer dos preguntas, Fabián. La primera es, cada vez entonces que nos topamos con esto que a priori nos puede llegar a molestar y a joder, en cualquier ámbito, yo lo quiero abrir porque estamos en tiempos de esas cosas, estamos en Sí, tiempos de estas cosas. Deberíamos considerar que es una oportunidad de aprender algo, es decir, mira, me topé con este maestro, me duele, es horrible, me exacto. molesta, me hincha, me irrita, me paraliza, pero es un Sí, maestro, ¿no?
¿Esa la interpretación a priori que deberíamos tener? ¿O qué nos recomienda a nosotros? Sí, sería fantástico tener esa apertura de conciencia, porque esto no es otra cosa que apertura de conciencia. Eh, Encontrarse con una persona o con una situación crítica o conflictiva es una gran oportunidad. Y como vos bien decís, duele. Pero tenemos dos formas de aprender acá, a través de la aceptación con toda calma o a través del dolor, ¿no? Hay dos formas, con una Mm, situación difícil donde estamos obligados a cambiar y si no cambiamos, puedo asegurarte que es muy traumático, ¿no? Hasta sí. podemos llegar a la muerte. Los que se resisten tanto a un cambio, y esto lo hemos visto mucho en la pandemia, donde hubo gente que partió, lamentablemente, y gente que no le pasó nada. Bueno, Mm, el que no le pasó nada es porque se fue adaptando a esto, porque el virus no es otra cosa que una información que viene a cambiar nuestra información. mm. El que se pudo adaptar, pasó. Y el que no, lamentablemente partió. Esto lo digo de todo corazón y con el Mm. conocimiento, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. encontrar una situación o persona o relación conflictiva es una gran oportunidad. Porque, ¿dónde está el punto? En la molestia, en el dolor. Si algo a mí me molesta, o sea, si yo estoy interactuando con vos y algo me está molestando, pero esa molestia, yo digo, de las entrañas, ¿no? Que realmente me saca y me enfurece y reacciono mucho más de la situación, o sea, en forma desmedida, bueno, ahí tengo un tesoro, porque estoy sacando a la luz, estoy casi dejando pasar al consciente una información valiosa que me está resonando tanto y vos o una situación me la están espejando, nada más. Oh, un Ahora, tesoro. es un tesoro. Ahora, si esto yo lo proyecto en el otro y digo, lo que pasa es que Marcos, bueno, debería hacer tal cosa y yo deposito en vos un cambio para yo estar mejor. No funciona. No funciona, no solo no funciona, sino que el inconsciente, que es tan sabio, lo va a replicar tantas veces, aumentando la intensidad hasta que nos choquemos contra la pared. Porque esto, desde el punto de vista científico, hasta las células tienen esa información y se llama ciclos biológicos memorizados de la célula, donde cada tanto tiempo se crea un escenario similar para que uno viva lo mismo y lo pueda trascender. Bueno, vendría a ser como un curso, ¿no? O un grado, que si no, Exactamente. repetís hasta que. Sí, esa es una buena señal, Fabián, para entender que no estamos en coherencia emocional, porque se nos va avisando de distintas maneras, ¿no? Con situaciones que se repiten, qué sé Exacto. yo, con compañeros, con sociedades o con parejas que se vuelven a elegir con un mismo patrón, Exacto. o en su defecto, el mismísimo cuerpo que te habla, ¿no? Y te da señales algunos síntomas, y dice, bueno, dale, cada vez más fuerte, ¿viste? Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y se Exactamente. repite hasta que vayamos aprendiendo. ¿Sería entonces esa manera una de las cuales podemos entender que no estamos en el camino de la coherencia emocional? Porque, digamos, Claro. hoy entendimos que el tesoro viene por ahí, por esa incomodidad, por ese malestar. Bueno, vamos a trabajar en eso, ¿ok? Ahora, Exacto. ¿cómo me hago consciente de que estoy transitando un proceso de incoherencia emocional? O sea, Claro. ¿cuáles son los destellos que tengo yo para armarme de eso y empezar a trabajar al respecto? Bueno, como vos decías, a través de un síntoma, por ejemplo, ya es una alarma, ¿no? Y hablo desde el síntoma más simple, que puede ser un resfrío, digamos, o bien el más grave, porque dependerá también de la intensidad de la incoherencia, ¿no? Y del tiempo que se está sosteniendo, el tiempo que yo lo sostengo esa incoherencia. Eh, a través de ese síntoma, obviamente el síntoma tiene un sentido biológico, entonces también me va a dirigir hacia la emoción que corresponde, ¿no? Este, por supuesto, hay que aclarar que todo depende de la percepción de cada uno, si no, nos enfermaríamos todos de lo mismo ante el mismo impacto. Entonces, hay un impacto emocional fuerte, traumático, inesperado,
que son las condiciones que yo necesito para recibir un impacto, pero yo lo puedo gestionar de una forma. Se da el caso muy común en un despido laboral. Yo puedo interpretar ese despido como una desgracia y que no voy a tener sustento para mantenerme y para mantener a mi familia, entonces voy a somatizar, de acuerdo a mi percepción, por el lado de la abundancia, por el lado del dinero. Muy probable se me resienta el hígado, tenga gastritis o, bueno, cuestiones más bien digestivas y que tienen que ver con la liquidez, riñón. Estoy generalizando. Mm. Ahora, esa misma situación, que obviamente, vamos a aclarar, a mí no me echaron, yo me hice echar a través del otro, aclaremos esto, que es muy difícil de aceptar, pero yo creé esta situación. Pero otra posibilidad es decir, bueno, en este trabajo no quería estar más, realmente era muy hostil, voy a aprovechar la indemnización para capacitarme y me voy a presentar con un mejor currículum en otro trabajo. Es una percepción totalmente diferente y el impacto fue el mismo. Entonces, son dos formas de gestionar. También con los casos repetitivos. Si yo tengo 4 parejas y las 4 parejas me maltratan, bueno, entonces yo puedo echar la culpa que tuve 4 parejas con mala suerte, o puedo ver que están hablando de mí y para que haya un maltratador tiene que haber un desvalorizado. Porque estamos en un mundo de polaridades. ¿Cómo me entero yo que estoy, a lo mejor yo no sé que estoy desvalorizado? Bueno, ¿cómo me entero? A través de este maestro o maestra que duerme todas las noches conmigo y que me maltrata, me desvaloriza, me destrata, me ignora, no sé qué, pero me está dando una información valiosa. Si yo tomo eso, puedo corregir este conflicto y aparte puedo corregir mis vacíos, lo que tengo en el inconsciente, que no lo conozco. Esto es fantástico. Eh, Ahora, pero claro, una cosa es, en ese caso, esto es un caso común y duro, sí, sí, sí. este, que inclusive, ¿sabes cómo lo llevo? Ya vi muchos psicólogos también hablar de esto, que es un poco a gran escala lo que se vivió en estos tiempos, ¿no? Sí, A muchos nos han maltratado, pero nos decían que era por tu bien. En una pareja tenés un maltratador que le dice que la ama, y como la persona se queda con la palabra, se sigue soportando el maltrato, obviamente que, bueno, hasta que no lo haga consciente o no aprenda qué significa, no va a salir de esa situación, porque no adquiere el exacto, valor para poder exacto. hacerlo, ¿no? Digo esto, Fabi, porque es un tema duro, ¿viste? Yo no sé cuánta conciencia habrá del otro lado para interpretar que eso tiene que ver con un mensaje. Más sobre todo si lo entendés y no te querés ir de ahí. O sea, está claro Bueno, que es un trabajo interno personal y que quizás haya responsabilidad ajena, por supuesto. No lo vamos a negar. Que por hace un supuesto, maltrato. ¿No? O sea, el no lo maltrato vamos a es de limpiar de todo dos. esto. Claro, Mira, exactamente. Pero tenés una parte, no es solamente el que maltrata. Tiene que haber una parte que sigue ahí y que permite que eso continúe, ¿no? Eso está claro. exactamente. Y planteaste un punto muy interesante, que lo leí entre líneas, que es por qué la persona se queda en la situación. Claro. Eh, Vuelvo a decir como al principio, no es que seamos tontos, más allá de tener más o menos herramientas. Eh, Como somos información y tenemos información, vuelvo a decir, de nuestro árbol transgeneracional, hemos aprendido, además de aprender de nuestras propias experiencias, de nuestra vida contemporánea, donde yo tengo una experiencia y automáticamente la guardo, porque si hay una situación similar es mucho más rápido para buscar respuesta. Esto es un mecanismo psíquico. Pero también yo heredo lo que ya de los años 70 se viene hablando como epigenética. Yo no solamente heredo los patrones de ADN de mi familia, sino que también heredo aquellas emocionalidades, aquel entorno en el cual vivió mi familia. Yo heredo las percepciones, heredo las creencias, los mandatos, lo que he escuchado que decía mi mamá y mi papá. Eso se llama introyecto, ¿no? Es como una especie de input en la mente. Mm. Entonces, es muy común cuando hay estos casos preguntar, bueno, ¿qué se decía en tu casa? Mi mamá decía ahí, bueno, hay que aguantar.
¿Y qué querés? ¿Que lo deje a tu padre y no tengan una imagen paterna de familia? Papá es el que mantiene la casa y bueno, hay que aguantar porque es la estabilidad económica. Todo eso, Marcos, no está ni bien ni mal. Simplemente son mensajes que van a nuestro inconsciente y cuando uno tiene una vida de relación, aplica inconscientemente eso. Hay que aguantar. Si mamá aguantó, si la abuela aguantó, yo aguanto. Y me quedo al lado de un o una maltratadora o lo que sea. Claro, y inclusive te lo bajo un poco más al común, porque Sí, gracias a Dios y menos mal no todo el mundo tiene una pareja maltratadora, creo que son los menos, ¿no? Quizás lo que más prensa tienen, pero son los menos, pero sí, sí, te lo bajo a tierra, estar en un lugar de trabajo donde el ambiente es horrible, donde te sentís mal y vas con mala gana, es lo mismo, digamos. O sea, y si totalmente. te vas y si estás con una pareja por una cuestión económica, es decir, porque decir, no, no sé, si salgo no sé qué hago, es lo mismo, digamos. Exacto. O sea, no, te quiero decir que no es solamente el maltrato lo que no está bueno, igual quedás ahí. Hay muchas otras aristas, ¿no? Por Que se supuesto. ven. Claro. Además, si vamos a aplicar esta conciencia de unidad, a mí nadie me maltrata. Yo me maltrato a través del otro porque me creo, por patrones inconscientes, me creo merecedor de esa situación y por eso me quedo. Entonces, cuando una persona toma conciencia que tiene un programa de desvalorización producto de infinitas informaciones, puede ser de una abuela o abuelo que estuvo en la guerra, la gran mayoría de nosotros en Argentina somos hijos de inmigrantes, donde quien más, quien menos, un abuelo o un bisabuelo estuvo en la guerra, donde tuvo miedo, donde tuvo destierro, donde la parte del individuo quedó totalmente desvalorizada, toda esa información no se pierde. Entonces, yo tengo programas de desvalorización. ¿Cómo me entero? A través del otro que me lo está mostrando en cualquiera de las facetas. Y el ámbito laboral, como una de las características del inconsciente es que es inocente, no sabe discriminar un escenario u otro, aquello que no veo en mi casa lo voy a encontrar en el ámbito laboral. Entonces, esto que niego y reprimo en mi casa, el inconsciente me lo replica, donde mi jefe va a ser mi padre, porque está arriba, Mm. es la autoridad, o mi jefa, mi madre. Mis compañeros, que son colaterales, van a ser o mi esposa o esposo o hermanos. Y si tengo subalternos, van a ser mis hijos. Va a estar representado el mismo escenario. Ahora, si ahí también hay hostilidad, o también hay maltrato, o destrato, o actitudes de desvalorización, tengo que bendecir ese ambiente porque me está dando una información que está en mi inconsciente y que la tengo que sacar al consciente para poder gestionarla. Una vez que la gestiono y la integro, tengo después dos caminos. O me voy de ese trabajo porque ya no preciso la escuela esa, o bien se me solucionó el conflicto. Claro, pasa que cuando uno entra en conciencia no necesita más la escuela y ahí está listo y se va de donde se tiene que ir. Y Exactamente. acá, esto es algo que, de acuerdo a mi eneatipo, viste, me cuesta mucho soportarlo, pero cada vez lo hago más consciente, que son los tiempos, ¿no? Exacto. Que todos tenemos un tiempo de aprendizaje. Eso es así, ¿viste? Y quizás uno proyecta en el otro esto de que acciona más rápido y que el otro aquel se toma más su tiempo y demás. Y esto como sociedad está bueno que lo integremos porque nos pasa, ¿entendés? A ver, ayer estaba hablando con unos amigos que tienen unos quilombos bardos y le digo, ¿y por qué no te vas de ahí? Y yo no puedo Claro. entender cómo no se van de ahí, pero están Exacto. haciendo su proceso y cada vez están más cerca de irse, se van a ir. Pero Exacto. bueno, y vos decís, y ahí también nos compensamos. Entonces aquel me está diciendo a mí, va loco que vos sos muy pa, y el otro se está apurando capaz un poco conmigo porque dice, ah, tiene razón, me hace falta un poco más de acción. Entonces es un Exactamente. arte, Fabián, esto no termina nunca, digamos. Lo bueno es que Sí. vayamos sorteando esas escenas, digamos, que, bueno, obviamente, nos perpetúan en la incoherencia emocional. Claro. Lo que pasa es que esto que vos decís de los tiempos también tiene que ver con la programación inconsciente de cada persona, la información de cada uno. Venimos de diferentes árboles y cada familia tiene, a cada familia se le puede poner una etiqueta, ¿no?
de conflictos, de situaciones. Entonces, hay personas que tardan más en gestionar algo o en tomar conciencia porque tienen patrones más fuertes, y hay otros que están más liberados o que vienen de familias ya donde han venido reparando conflictos y por ahí tienen un poco más de, digamos, de apertura de conciencia. Pero yo lo relaciono mucho esto con, por ejemplo, una escuela donde tenemos los grados, ¿no? De primero a séptimo, y hay diferentes niveles. Ahora, ¿qué pasa? En el recreo nos encontramos todos. Entonces, en el recreo, que el recreo sería la vida, ¿no? Entonces nos encontramos. Pero vos decís, ¿cómo aquel no toma la decisión de separarse o de irse del trabajo? Porque uno de afuera, que tiene una especie de neutralidad, lo ve un poco más fácil, ¿no? Pero si uno tiene la percepción del otro, lo comprendería, habría una empatía, digamos, ¿no? Bueno, mi trabajo es un poco eso, estar neutro para no empatizar con la persona y le llamamos intoxicarnos a nivel inconsciente, ¿no? Si no sería un amigo que está escuchando. Bueno, te presto la oreja y tomamos un café y te escucho, pero no te puedo ayudar ahí. Ahora, si yo estoy neutro, estoy oficiando de tu inconsciente, que es inocente, y yo también tengo que ser inocente. Entonces, lo que vos me cuentes, lo que vos plantees, yo no lo juzgo. No está ni bien ni mal. Es una información neutra y con tus mismas herramientas yo te puedo acercar una posibilidad de cambio de percepción para que el conflicto se trascienda, Mm. ¿no? O sea que en definitiva estarías un poco encargado de reflejar esas cosas incómodas que solemos esquivar, ¿no? Exactamente, exactamente. En una consulta, Marcos, la persona no se extiende mucho en la historia, no se le permite. ¿Por qué? Porque esa historia se la viene contando por lo pronto de su vida contemporánea, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra historia y sabemos justificar, tenemos toda la explicación de todo lo que nos pasa. Pero justamente esa historia es mentira, es lo primero que decimos. Lo que me vas a decir es mentira. Vamos a la historia detrás de esta historia, que la cuenta el inconsciente, nada más ni nada menos que con las emociones. Ahí va. A Entonces, escuchar. es la única forma de poder ayudar, ¿no? Mm. Obviamente, vamos al hueso, es bastante duro, la persona tiene que estar dispuesta a escuchar determinadas cosas, pero con una palmada en la espalda no se ayuda. Se ayuda haciendo reaccionar y haciendo pasar a la conciencia. Esto es prioritario. Entonces, una persona que plantea un conflicto un síntoma y empieza a justificar y a contar una historia, la paramos a ver qué está reflejando, qué está resonando, esto cómo resuena en su familia, y automáticamente va saliendo la información verdadera, ¿no? Que es lo valioso. Se trabaja con eso. Mm. Ahora entiendo, Fabián, por qué capaz que de los 70 mensajes que uno recibe en Instagram por día vi el tuyo. Claro, claro, es resonancia. Y nos pusimos en contacto. Y es Exacto. resonante. Eso es algo que es resonante. Y eso también, bueno, son señales que no sé si pasan por lo emocional, porque ¿cómo podemos hacer eso de que, o entenderlo? ¿Es emocional también? ¿Es almífico? ¿De qué se trata eso? ¿De qué está pasando ahora? Ahora podemos hablar de esto porque hay un poco más de conciencia, Fabi, en esta Sí, historia, pero sí, ¿qué sí. pasa eso? Es que pasa que te encontrás con gente en la calle que no conoces y son amigos de toda la vida, que alguien te movió el piso, que no sé, que toca aquello y que venía a mi casa, no sé quién sos, pero vení, pasá, quedate acá, yo vuelvo mañana. ¿Qué es eso, digamos? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con cuando uno conecta con la coherencia. Porque si esto que vos planteás no sucede, es porque uno está como hipnotizado en mecanismos repetitivos y no te permitís conectar con vos mismo. No nos olvidemos que somos información y que el campo que nos sustenta, que no me quiero meter en la física cuántica porque tampoco sé tanto, pero hay un campo neutro
que simplemente acompaña a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Con lo cual, si yo estoy pensando o emocionalmente emitiendo una información, este universo, que hasta le podemos llamar Dios, lo único que hace es acompañar y reforzar esto. No nos olvidemos que en la religión se dice, a los que tienen le daré y a los que no tienen le quitaré. Si lo vemos desde el ego, es muy cruel. Ahora, si lo vemos desde el mundo cuántico, obviamente el que se siente abundante se le va a dar porque es abundante. El universo acompaña y el que se siente escaso tendrá escasez porque se siente escaso. Entonces, cuando yo conecto y me creo merecedor de relaciones afines, es lo que voy a atraer. Claro, Porque yo claro. estoy creando ese campo. No apareció una persona de casualidad. Yo hace poco conocí un matrimonio español, yo frecuento mucho el ambiente del tango también, y me encontré con un matrimonio español donde compartimos durante un mes, compartimos diferentes noches, o sea, fueron momentos. Ya volvieron a España, son valencianos, y te puedo asegurar, Marco, que tenemos un vínculo emocional tan fuerte que cuando nos mandamos mensajes nos emocionamos como si fueran tíos. Ahora, ¿dónde estaba esa gente que no la conocía y que la conocía hace poco? ¿Y cómo puede ser que se fueron y los extraño tanto? ¿Cómo puede ser ese vínculo tan fuerte? Te doy un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Claro, claro. Bueno, pero yo me permití ir a ese lugar, conectar con la música del tango que me encanta, cuando en otros momentos no lo hacía. Entonces, yo creé ese escenario porque fui coherente con lo que emocionalmente sentía. Si yo no me permito ir a esos lugares, no me voy a encontrar con esa gente. Ahí está, claro, claro, porque aparece la mente ahí interviniendo y clavándote, paralizándote, poniéndote el miedo. No, que vas a viajar, Totalmente. Fabián, ¿a dónde tenés que viajar? Y si chocas, por ejemplo, te estoy diciendo una Exactamente. pavada, ¿no? Y No, no, si te no, ven, no es y decís, ¿qué pavada. haces acá? Otra vez vas a volver a bailar tango, pero si hace 20 que no te dedica al tango. Entonces, ese artilugio mental Sí, que sí, inclusive está inducido esto, está inducido porque hay un sistema que te preparó para pensar primero en todo lo peor que te pueda pasar y olvidarte de lo bueno exacto. que te pueda pasar, ¿no? Exactamente, exactamente, Es así, es así. Y exactamente. así nos manejamos en la vida, nos fuimos desarmando como especie y ahora estamos en una etapa maravillosa Sí, de que estamos viendo prácticamente en los poderes los reflejos nuestros de las cosas que tenemos que hacer para aprender, en lo cual, bueno, tal cual. muchos de nosotros nos permitimos todo esto que acabas de decir, ¿no? Decir, generar el momento, continuar el sentimiento, la sensación, Claro, permitirnos sentir un poco más que antes, ¿no? Que es una verdadera joya que pase eso y que uno también pueda tomar la decisión de continuar eso, ¿no? exacto. No nos olvidemos que tenemos 5 sentidos para sentir, pero son sentidos limitados. Tenemos una limitación. La percepción está atada a esos 5 sentidos, por eso es limitado. Lo que hay que permitirse es la parte emocional, ¿no? Permitírsela, digo, para trascenderla y para poder leerla, porque ahí está la verdadera riqueza, que aparte es infinita. Creo que nunca la vamos a terminar de Sí, no. desmalezar, pero por lo menos cuando aparece una emoción, sea buena o sea mala, no importa, es información. Entonces, si estoy participando de un espectáculo que me emociona y me da ganas de llorar, tengo que llorar para gastar esa emoción. Ahora, si hay algo también, como decíamos antes, que me saca en forma desmedida respecto de la situación, también es valioso, porque estoy sacando a flote, estoy sacando de ese iceberg donde tengo un pedacito que veo, pero abajo es enorme, estoy sacando una información que aparte me puede beneficiar no solo a nivel calidad de vida, sino a nivel salud. Porque la última etapa de la incoherencia es un síntoma, ¿no? Puedo tener un malestar, puedo tener un conflicto, puedo tener una situación inquietante o molesta. Bueno, pero si esto lo sostenemos en el tiempo, un día el inconsciente se asocia con la biología y le dice, mirá,
hace rato que esto está en incoherencia, ¿por qué no le avisás? Entonces, empieza con algún síntoma que tenga que ver coherentemente con el sentido biológico, y hasta de esa forma nos avisa la biología. Entonces, realmente tenemos que estar muy hipnotizados, muy encajonados para no leer toda esta información. Y bueno, y esta Qué viaje. metodología está para eso. Qué viaje, Fabián, todo esto. Sí, Bueno, ahí lo pueden seguir a Fabián. Ahora después vamos a poner esta entrevista, la vamos a dejar guardada, la vamos a poner en el resto de las redes. perfecto, gracias. En modo gratitud, Fabián, por tus minutos y por la predisposición. Bueno, Y a la gente que te quiera visitar o te quiera contactar, Fabián Maglio en Instagram. ¿Facebook tenés también, Fabián? y también el mismo nombre, Fabián Dale, Maglio. Fabián Maglio. Igual ahí te vamos a robar en el vivo todo. Y después Bueno, vamos a muchas cargar al gracias. resto de las redes para que, bueno, me parece que estamos entrando en una era tan maravillosa donde este tipo de información viene a curar el alma. Sí, sí, Y sí. bueno, nada, yo agradecido, Fabián, por este contacto, por estos minutos, por este tiempo, Bueno, agradecido soy yo. y estamos en contacto, vamos a volver a charlar. Perfecto, te agradezco muchísimo porque más allá de que es mi trabajo, ¿no? Yo vivo de esto, pero más allá de eso, hay como una especie de inquietud álmica de transmitirlo y de potenciarlo. Porque lo primero que digo es, no lo crean, simplemente experimentenlo, ¿no? Puede funcionar o no, como cualquier disciplina, pero como yo lo he atravesado primero a nivel personal, porque todo lo que aconsejo o recomiendo ya lo pasé por mí. Entonces, por lo menos mi experiencia lo demuestra. Y tengo esa inquietud de transmitirlo, ¿no? Más allá de que es mi trabajo. Así que bueno, Totalmente. muy agradecido, Marcos, por esta comunicación. Gracias, Fabián, un abrazo grande. Gracias a vos, igualmente, ¿eh? Hasta pronto.